He estado por acá, hemos estado sirviendo, adorando al Señor en el evento Dunamis. Yo doy muchas gracias a Dios por Dunamis. Doy muchas gracias por lo que Dios está haciendo en la juventud. Pero cada año que he estado en este lugar, y este último precisamente, me ha servido para amar más esta casa, para identificarme más con esta casa. Y es algo tremendo. Hace unos días leí el pasaje en el que Jesús le están diciendo: hey, tu madre y tus hermanos están ahí. Jesús estaba enseñando. Y en Marcos no lo aclara bien, pero viene Lucas y dice: Jesús estaba hablando con sus discípulos. Y ahí estaba la madre y los hermanos de Jesús, de alguna manera ejerciendo su beneficio. Nosotros somos familia, tenemos el VIP, necesitamos hablar con Él. Y sin embargo, mis hermanos, es algo impresionante lo que el Señor les responde. Dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señala a sus discípulos. Dice: aquí mi madre y aquí mis hermanos, porque todos aquellos que hacen la voluntad del Señor, esos son mis hermanos, mi madre y todos mis familiares. Por eso hoy estoy en la casa del Señor, porque estoy con mis hermanos, estoy en medio de mi familia, y eso me alegra mucho. Wow. Así que quiero dar gracias, y no solo por esta iglesia, sino por esta oportunidad también, porque la palabra de Dios es un compromiso muy grande, sobre todo en días en los que cualquiera toma la Biblia, la tuerce y suelta lo primero que le viene. Mucho temor de Dios hay que tener para poder predicar su palabra. Es su palabra, no la nuestra. Así que voy a hacer lo posible. ¿Cuánto normalmente Fabio se demora? No veo ningún reloj, no veo nada. De lo que Fabio se demore, yo les voy a pedir media hora más. Así que perdónenme el agravio. Nada, voy a tratar de hablar lo que tengo que hablar y no más que eso, mis hermanos. Vamos a hacer una pequeña oración, y es lo que quiero hacer al Padre Celestial. Padre bueno, hemos adorado tu nombre, hemos alabado en tu presencia, Señor. Ahora la mesa se sirve. Ahora hay pan, Señor, para tus hijos. El pan de los hijos. Dios eterno, ayúdame a hablar con claridad, con verdad. Bendice a tu pueblo con oídos abiertos, con corazones sensibles, con una mente presta a recibir y a entender. Y sobre todas las cosas, glorifica a Jesús en medio de esta asamblea. Te lo pido en su nombre. Amén y amén. Gracias, gracias. Bueno, después de toda la bienvenida y todo esto, quisiera que de alguna manera pudiéramos ubicarnos en el mundo en el que estamos viviendo hoy en día. Vivimos en un mundo que demanda mucho, demanda permanencia. Vemos, por ejemplo, cómo hoy en día, y sobre todo en la juventud, entiendo que es un culto de jóvenes, ¿verdad? Es un servicio de jóvenes, pero qué bueno que está toda la iglesia acá. Eso es muy bueno realmente. Pero sobre todo en la juventud vemos como, por ejemplo, en el área de las redes sociales, como el mundo está demandando permanencia ahí. Y vemos a jóvenes que están en TikTok, que están en Instagram, que están en Facebook, que están en todas esas plataformas. Vemos también, por ejemplo, por la situación económica que todos manejamos, vemos como también el mundo nos demanda también permanencia en nuestros trabajos, porque al final hay que proveer, hay que seguir comiendo, hay que pagar la renta, hay que pagar el mortgage de la casa, hay que pagar el carro, hay que pagar. Vemos tantas cosas demandando atención, demandando permanencia en medio de este mundo. Yo pensaba cuando me preparaba y decía, por ejemplo, traía el ejemplo de un televisor. El televisor es un elemento diseñado para proyectar una imagen, pero ese televisor necesita estar conectado a algo. Ese televisor por sí mismo es inservible si no está conectado a una fuente de poder. Asimismo, por ejemplo, un generador eléctrico, que es un dispositivo diseñado para brindar electricidad, si no tiene acoplado un motor mecánico, no puede generar esa electricidad. Todas las cosas bajo el cielo tienen un porqué y tienen un propósito.
Quiero por favor que vayamos a un texto. Juan capítulo 15, versículo 1 al verso 8. Vamos a estar ahí en Juan capítulo 15. Vamos a leer un momento ese texto. Vuelvo de nuevo. Juan 15, empezamos desde el 1 y vamos a ir hasta el 8 y después vamos a dar un salto al 16. Dice así la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Vamos a detenernos ahí. ¿Qué está pasando acá? Este texto se encuentra dentro de lo que se conoce como el discurso del aposento alto. El Señor está viviendo la última semana de Él sobre la tierra, la semana que conocemos como la semana de la pasión. Él sabía que le quedaba poco tiempo para que se cumpliera todo lo que el Padre había determinado que tenía que cumplirse sobre Él. Y desde el capítulo 13 de Juan el Señor empieza a enseñar a sus discípulos. Pero hay una curiosidad. Aquí en el 15 el Señor ya se había ido. El último versículo del 14 dice: vámonos de aquí. Ya le había dejado el lugar y se estaba dirigiendo a Getsemaní. Y durante este camino el Señor empieza a enseñarles esto a sus discípulos. Ese es el contexto donde está. Y yo quisiera preguntarnos en esta noche, honestamente, imagínate que ya sabes que te queda poco tiempo y tuvieras que hablarle a alguien. Piensa en qué le dirías. Y fue: permanezcan en Cristo y lleven mucho fruto. Pero hubiera estado muy bien poner: sin mí nada podéis hacer. Si vamos al verso 1, el Señor rápidamente, en medio de este camino, y no sabemos, hay gente que se aventura a especular que el Señor vio una mata de vid, y lo primero que le lanza a sus discípulos mientras va caminando con ellos hacia Getsemaní es esta declaración que dice: yo soy la vid verdadera. Muchas veces vemos en la Biblia como el Señor se identifica como el yo soy, yo soy, yo soy. Cuando envía a Moisés a ver al pueblo en Egipto, Él no le dice: yo soy Jehová, le dice: no, yo soy, te está enviando. Jesús está haciendo una clara alusión a que Él es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo encarnado y hecho hombre. Y le dice: yo soy la vid verdadera. Y uno se queda así, pero verdaderamente en este momento, después que Jesús ya le había dicho todas las cosas a sus discípulos, que se iba, inclusive le había anunciado que lo traicionarían, este es el mensaje. Pero Jesús le dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Si pensamos en esto, cuando Jesús dice: yo soy la vid verdadera, está dando a entender que hay otras vides. Pero todas esas vides evidentemente son falsas. La única que es verdadera, la única que es genuina, la única que es real es Él. Muchos están siendo ramas de la vid del budismo, del islam, de la brujería. Hay muchas vides en las cuales el mundo está
agarrado en este momento. Pero el mensaje que Cristo quiere darle a sus discípulos es: yo soy la vid verdadera. Ustedes están enraizados en la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. ¿Esto qué significa? Significa que Jesús es la vid. Pero el que cuida de la vid, el que cuida de que la vid dé fruto, reproduzca, es el Padre. Y rápidamente el Señor dice en el verso 2: todo pámpano, y ya entra el tercer personaje de la historia. Los pámpanos, las ramas que entendemos por las escrituras que somos nosotros. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Hay algo interesante. Jesús no se queda solamente diciendo todo pámpano que no lleva fruto. No, Jesús está diciendo todo pámpano que en mí, que conectado conmigo, que forma parte de esta vid, que no lleva fruto, el labrador, el Padre, lo limpiará, lo quitará, mejor dicho. Hermanos, hay que aclarar que aquí el Señor no se está refiriendo a los cristianos, a los verdaderos cristianos. Más adelante vamos a verlo. El Señor no se está refiriendo a los verdaderos cristianos, porque Él declara en el versículo 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Por tanto, mis hermanos, entiendo por las escrituras que el cristiano verdadero da fruto. Da fruto. Pero el Señor está advirtiendo: hay ramas vinculadas conmigo. ¿Recuerdan lo que decía también el apóstol? Están entre nosotros, pero no son de nosotros. Dice que Israel es comparado con esta vid. ¿Y qué es lo que sucede? Que el Señor, por medio de los profetas, le dice a Israel claramente: ustedes fallaron en cumplir con esto. Israel estaba supuesto a dar el fruto que Dios quería que diera, sin embargo no lo dio. De hecho, Israel se corrompió. Pero aquí estaba Jesús y le dice: yo soy la vid verdadera. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Esto quiere decir que los creyentes verdaderos dan fruto. Pero, mis hermanos, muchas veces cargamos con un sentimiento raro de frustración, porque queremos que nosotros mismos podamos ser hallados dando más al Señor. Si tú estás aquí en este lugar y todavía te ves que tú estás muy, muy pequeñito, que estás dando muy poquito, no te preocupes, porque lo que está diciendo la Escritura es que el que lleva fruto, el Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir, hay diferentes medidas de fruto, pero el cristiano es una persona fructífera. Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Señor rápidamente sale de esa limpieza para dar fruto, pero les dice a ellos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. Hermanos, aquí vemos cómo la palabra de Dios tiene un efecto sobre nuestras vidas. Cuando abrazamos la palabra del Señor, cuando no venimos a este libro solamente a oír una historia, a ver qué dice, o a rayar, a marcar y a incrementar nuestro conocimiento intelectual. Esto es una palabra viva. Esto es una palabra viva. Y esta palabra viva en las Escrituras también nos enseña que es una persona. Y cuando venimos a la palabra viva, ella tiene la capacidad de limpiarnos. Este es el medio que ha escogido el Señor para hacerlo. ¿Qué dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16? La palabra es útil. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra es útil. Pero aquí viene la lucha de estos tiempos. ¿Cuánto permanecemos en su palabra?
Hermanos míos, seamos claros, a veces preferimos abrir YouTube. Y desde el fondo de mi corazón y con todo mi amor se los digo, preferimos que alguien nos las predique por la vagancia de no ir a ella. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y en el capítulo 14 el Señor dice, está hablando con Pedro y le dice, Pedro ven, capítulo 13 versículo 10, Pedro ven, tengo que limpiarte los pies. Y Pedro le dice, cuando entiende lo que está haciendo el Señor, Pedro le dice, no, Señor, no los pies, límpiame completo, báñame aquí delante de todo el mundo. Pero el Señor le dice, no, ya ustedes están limpios. El que está limpio solamente necesita limpiar los pies, pero no todos. Y ahí entran esos creyentes o aparentes creyentes que están en medio, pero al final del día no son. Jesús se estaba refiriendo a Judas. Hermanos, hoy cuando yo estaba, antes de llegar acá, dije, déjame venir desde el 13, empezar a leer. ¿Sabes que Jesús empezó a lavar los discípulos, a lavar los pies de los discípulos antes de que Judas lo traicionara? Jesús le lavó los pies a Judas. Y yo digo, ¿cómo puede ser esto, Señor? Imagínate por un momento a Jesús lavando los pies del que lo iba a traicionar y mirándole al rostro. Y era tal la dureza de este hombre que cualquiera hubiera pedido perdón en ese momento, se hubiera arrepentido, y no sucedió con él. No sucedió con él. Hay un ejemplo que yo veía en mi esposa y tiene que ver con esta función del labrador. Porque vemos a la vid cargando las ramas y cargando el fruto, pero el labrador entra a jugar. Y yo tengo afuera de mi apartamento un pequeño jardincito que mi esposa cuida. Y ella es muy atenta con eso y está con sus maticas y está dándole ahí. Muchas veces yo aprovecho ese espacio para sentarme y pasar tiempo con ella y conversar con ella. Yo la dejo y mientras ella habla y habla y habla, yo voy mirando lo que ella está haciendo. Y si no le pongo mucha atención puede pasar desapercibido. Hay plantas que la deja que parecen un palito calvo. Y yo digo, la mató, la desapareció. Sin embargo me dice, verás. Y a las 3 semanas empieza a retoñar. Y al mes es una planta nueva. Esa es la obra del labrador que se describe aquí. Cómo el Señor trabaja con nuestras vidas. Cómo el Señor muchas veces nos poda. Y yo lo miro de lejos y digo, Señor, ¿cómo es posible? La va a matar. La va a matar. Nadie entiende, pero el que está haciendo la obra entiende. Y sabe por qué lo hace. Y sabe por qué lo hace, porque ya Él vio lo que va a suceder. Versículo 4, permanecer en mí y yo en vosotros, dice el Señor. Permaneced en mí y yo en vosotros. Si se fijan, la palabra fruto aparece en este pasaje cerca de 8 veces, por lo menos hasta donde estamos leyendo, cerca de 8 veces. Ninguna de esas veces esa palabra aparece en imperativo. Lo que nos deja entender de alguna manera que no es una orden que el Señor da a los creyentes para que produzcan fruto. El fruto no es una orden a los creyentes. Aquí sí hay una orden y es permanecer en mí y yo en vosotros. Y fíjense como esto no es solo una conexión unidireccional, es permanecer en mí y yo en vosotros. Es esa conexión que el Señor entabló con nosotros. Es esa conexión que en el momento en que vinimos a ser de Cristo y nos unimos a Él, es indisoluble.
Es indisoluble, no hay nada que pueda romper esa conexión. Y si somos sinceros, muchas veces nosotros hemos intentado desprendernos, pero esa conexión de Él, permanezcan en mí y yo en vosotros, es aquella conexión que nos recuerda ese capítulo 8 de Romanos, donde Pablo está buscando palabras y dice: ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. No solo yo me conecto con Él, sino que Él se conecta conmigo. Hermano mío, tú no estás solo. Él se conecta contigo y te dice: permanece conectado. Permanece conectado. Señor, ¿por qué? Porque como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y el Señor está diciendo: el fruto que yo estoy produciendo en su vida depende de esa conexión. Hermano mío, hay muchas personas y hay muchos, podemos interpretar muchos frutos derivados de la conexión del Señor. Podemos encontrarlo, el servicio, el amor por otro. Hay muchas cosas que se derivan de ahí. Pero el Señor dice: permanezcan en mí y yo en vosotros. Y esa es la manera de que produzcan fruto. ¿Qué fruto? ¿Qué fruto? ¿Qué es permanecer en el Señor? Es mantenernos en comunión con Él cada día. Es vivir la vida de Cristo en nosotros cada día. Por tanto, el fruto, mi hermano, no es cuánto trabajo yo hago para el Señor, cuántas almas gano para Cristo. Porque al final del día lo que el Señor me está diciendo es que todo eso está bien, pero el llamado, la orden es: permanezcan en mí. Por tanto, lo que el Señor quiere conectar, lo que el Señor quiere hacer, lo que el Señor quiere imprimir en nosotros es la vida de Cristo. La vida de Cristo. ¿Qué es ese fruto? Gálatas 5:22 nos lo dice claramente: amor, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermano mío, ¿qué cosas son esas cualidades? Ese es el fruto del Espíritu, pero son cualidades de una persona. Algo no puede tener fe, algo no puede experimentar mansedumbre, algo no puede tener templanza, algo no puede amar. Son las características de una persona. Es Cristo personificado en ese versículo. Ese es el carácter del Señor Jesús. Eso es lo que Él quiere que se imprime en nosotros, por medio de esa conexión oportuna, por medio de esa conexión indisoluble. Ese es el fruto. Por eso es, mis hermanos, que nosotros no podemos darlo desconectado del Señor. Fabio y los que están acá, ¿quién no puede preparar un buen servicio aquí? Preparamos las luces, preparamos 2 o 3 danzas, hacemos una obra, buscamos el texto preferido. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¡Wow! Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya, gloria a Dios. Preparamos muchas cosas, preparamos muchos programas, hacemos todas esas cosas, pero todo eso que hacemos, si lo hacemos desconectado del Señor, si lo hacemos separado de Él, no va a provocar vida. Ese mensaje no tiene vida. Porque separado de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Sabes que hay un escritor cristiano que se llama John Piper, y él una vez en un libro definió lo que es la oración. ¿Y sabes lo que él dijo que era la oración? La oración son 1000 palabras en 1000 idiomas, de 1000 maneras, que solo dicen una cosa: separado de mí nada podéis hacer. Por eso oramos.
está gritando: nada podéis hacer. Cuando yo vengo a las rodillas, yo no vengo porque vengo a pedir al Señor algo que yo deseo. No vengo a pedirle al Señor algo que yo quiero. Vengo a decirle: Señor, yo no puedo. Si yo me paro aquí con este iPad, si yo me paro aquí con tu palabra, pero tú no estás conmigo, esa palabra no va a llegar. Esa palabra no va a dar fruto. Si yo me desconecto de ti, Señor, nada yo puedo hacer. Nada puedo hacer. Entonces, ¿qué es permanecer en Cristo? Es tener comunión con Él cada día y entender esta verdad. Sin Él nada podemos hacer. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Y esta es la parte triste. Como les decía, es muy fácil preparar un programa y llegar aquí y trabajar sobre las emociones. ¿Cuántos profesionales hay en este lugar? Probablemente unos cuantos. Yo estoy convencido de que cuando llegamos a nuestro trabajo, nosotros no dependemos del Señor. Sencillamente nos sentamos a trabajar. Podemos estar haciendo muchas cosas hasta estar alejados del Señor. De hecho, vemos en este tiempo una generación de creyentes que están envueltos en tanta actividad, en tanta actividad, en tanta actividad, y el mandamiento sigue siendo uno: permanecer en mí. Pero ¿qué es lo que sucede? Está el creyente que se involucra en actividad y viene y le dice sí a esto, y viene y le dice sí a lo otro, y cuando llega a la casa, como no puede descuidar de la familia, tiene que dejar todo a un lado y empezar a encargarse de la familia. Y en el momento que se está encargando de la familia, ya llega la comida, y cuando sirven la comida comemos todos juntos, pero ya son las 9 de la noche, mañana me levanto a las 5, por tanto, además tengo que ir a dormir porque si no, no rindo mañana en el trabajo. Y el ciclo continúa, y pasa que no permanecemos con Dios. María escogió la mejor parte. Cristo nos dice: permanece en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Es como si nos dijera: hijitos amados, ustedes no pueden producir nada sin mí. ¿Y sabes qué es lo lindo de esto? Que el Señor no solo nos demanda: permanezcan en mí. Es que Él quiere que nosotros lo hagamos. Él quiere permanecer con nosotros. Hermano, ¿cuántas veces yo mismo, yo, quien les está hablando, y con vergüenza lo digo, he pasado mi día entretenido en tantas cosas y alejado del Señor? Y justamente ayer estaba yo en mi van regresando a mi trabajo para irme a mi casa, y me había pasado todo el día en esta palabra y hablando con el Señor, y de momento vino a mi mente: me estoy volviendo loco, estoy hablando solo. Yo le estaba hablando a alguien. Y cuando yo empiezo a meditar en eso con la ayuda del Espíritu Santo, ¿sabes qué pasó? No, mi hermano, yo no estoy loco, te lo aseguro. No tomo pastillas, no hago nada. Sencillamente estaba teniendo comunión con Jesús. Estaba hablando con mi Señor como si Él estuviera ahí, porque Él realmente está ahí. ¿Tú sabes qué es lo que es una locura, mi hermano? Estar en la presencia del Dios Altísimo, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del mejor de los maestros, de aquel que lo puede todo, y ni siquiera dirigirle la palabra. Es duro el mensaje de Cristo para aquellos que en su nombre echan fuera demonios, sanan enfermos. Pero Cristo no pone nada de eso en relevancia. Dice: nunca os conocí. Porque el llamado sobre ustedes no es echar fuera demonios solamente, no es a sanar enfermos solamente, no es a servirme solamente. Es primeramente estar conmigo, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Yo lo persigo a Él y todo lo demás viene a mí. Yo lo deseo a Él y todo lo demás Él lo hace. Pero hoy en día estamos sacrificando nuestro tiempo de permanencia con Él. Y hay muchos cristianos pidiendo tiempo, líderes espirituales pidiendo tiempo porque no dan más. ¿Por qué? Porque están viviendo desconectados de Jesús.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. No es poco, porque Dios no quiere que demos poco, porque de hecho Él tiene mucho para dar. Esa vid tiene tanta savia, hay tanta vida, es la vida de Jesús transmitiéndose a las ramas y generando fruto. Y al final del día, mis hermanos, eso es lo que le hace bien a otros, porque el fruto de la vid no es primariamente para nosotros. Muchas veces estamos poniendo ese fruto al servicio de otros, al servicio de aquel que lo necesita. ¿Cuánto fruto portas tú hoy? ¿Cuánto de la vida de Cristo se ve? Hermanos míos, esta palabra primero me golpeó a mí. Pero es ese llamado del Señor como que dice: despiértense, despiértense. Es a permanecer en mí a que los he llamado. Es a permanecer en mí, es a descansar en mí, es a tener una relación de intimidad conmigo. Hermano, ¿cuántas veces decimos: yo tengo vida eterna? Cristo me ha dado vida eterna. Pensemos que es la vida eterna. Estaremos con Él por siempre. Adoraremos en su presencia. Pero ¿sabes qué, mi hermano? En el capítulo 17 de Juan, Cristo define la vida eterna no en términos de dónde estaremos, sino en términos de una relación. Cristo dice: Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El Señor dice en el Antiguo Testamento: si alguien ha de gloriarse, gloríese en que me conoce, que me entiende, que sabe que yo soy Dios. Hay tanta gente, hermanos míos, hablando basura por ahí, porque no conocen a Dios, porque no lo conocen. Y tú no puedes adorar ni amar lo que tú no conoces. Fabio puede perder los dedos en el piano, y quien esté aquí la garganta, nunca adoraremos lo que no tenemos capacidad de conocer. Por eso cuando nosotros estamos adorando al Señor, nuestra oración tiene que ser: Señor, ayúdame a conocerte. Abre mis ojos, déjame ver tu belleza, déjame ver tu hermosura, déjame ver tu grandeza. Tenemos que pasar por la experiencia de Isaías, cuando dijo: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor y caí delante de Él como muerto. Sus ropas eran blancas, en un trono alto y sublime. Y ese Dios tan grande tiene la bondad de decir: permanece en mí. El que habita en luz inaccesible. Hermanos, tú y yo todavía estamos en nuestros pecados muchas veces. Todavía estamos en nuestra carne. Y ese Dios nos dice: permanece en mí. Si el Espíritu nos anhela celosamente, Dios quiere. Ahí está su palabra. Una vez escuchaba a alguien que me decía: yo no escucho a Dios, porque yo tengo todos los argumentos para decirte que si tú no lo escuchas, porque tú no lees su palabra. Tú no lees su palabra. Pero no vengas a la palabra a aprenderte de memoria el versículo. Es que muchas veces la palabra para nosotros se convierte en el versículo de la mañana. Recogemos, nos vamos, check mark, ya cumplí, Señor, ya. Pero no dejamos que venga esa palabra y nos confronte, nos atraviese el alma como espada de dos filos y nos corrija y nos diga: hijo, no está bien lo que estás haciendo, pero en mí hay misericordia. Hijo, no estás bien el camino que estás tomando, pero arrepiéntete porque en mí hay perdón. Hijo, ven a mí, porque el que viene a mí yo no lo echo fuera.
separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Dice, el que en mí no permanece, y volvemos a esos creyentes que le dije, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Sabes que curiosamente la rama de la vid solamente sirve para llevar fruto? Es decir, con la rama de la vid tú no puedes hacerte una mesa. No puedes arreglar una puerta, no puedes hacer nada. Es una rama inservible, para lo único que sirve es para llevar fruto. Y por eso el Señor está diciendo, si ninguno de esos, si hay una rama que está conectada a mí y no lleva fruto, esa rama no es mía, no pertenece aunque esté conectada, porque las mías llevan fruto y mi Padre las limpia y las trabaja para que den más y más fruto. Recuerden las mismas palabras del Señor: al que tiene, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Hermano, pon tu don al servicio del Señor. Pon tu vida al servicio del Señor. Y si eres joven, más todavía. Yo doy gracias a Dios por haberme llamado tan joven. Hay gente que el Señor los ha llamado ya bien ancianos ya, porque tengo la posibilidad de poder experimentar lo que David experimentó. Si puedo llegar a esa edad de ancianidad, joven fui y no vi ningún justo desamparado, ni su simiente mendigando pan. Yo alcancé a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Yo viví para Él. Qué lindas las palabras cuando dice que David sirvió a su generación y durmió. ¿Tú sabes cuál fue el galardón más alto de Josué? En el último capítulo de su libro está: Josué, siervo de Dios. Wow. ¿Cuánta gente hay que no le alcanza con apóstoles? Ya quieren ser arcángeles. No les alcanza con ser pastores. No les alcanza con un lugar de liderazgo. Quieren más. Necesitan guardaespaldas. Necesitan un jet privado para predicar el evangelio. Mira, ¿sabes qué? Yo no quiero ese evangelio, porque el dueño del evangelio, la verdad viva y encarnada, caminó por las calles de Jerusalén, se sentaba con las prostitutas, con los publicanos, iba donde estaban los enfermos, porque él entendía que eran los enfermos los que tenían necesidad de médico. Yo no comparto ese evangelio que tiene que tener necesidad de montarse en un avión para predicarlo. Porque la categoría más alta que vamos a recibir, mi hermano, y espero que digas un fuerte aleluya, es siervo inútil. Entra en el gozo de tu Señor. Entra. Sin Él nada podemos hacer. Pero qué triste el final de esos que no son del Señor. Hermano, eso nos dice algo. Esas personas no es para verlas como apestados. Es para orar por gracia, misericordia y arrepentimiento. Y lo otro es para tener los ojos bien abiertos, mis hermanos. Para tener los ojos bien abiertos. Puede ser que no todos los que están entre nosotros sean de nosotros. Y el Espíritu Santo nos da discernimiento. ¿Sabes qué? Para llamar a la obediencia a todo pensamiento que se levanta contra el poder y la autoridad de Cristo. Van a venir personas tratando de introducir filosofías, lobos rapaces. Por eso es tan importante que la iglesia esté apercibida. Apercibida, mis hermanos. Verso 7: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¡Wow!
Esto no es un cheque en blanco, mis hermanos. Porque cualquiera toma esto y dice: arriba, las billeteras para adelante, lo que pidamos aquí el Señor lo va a hacer, dale. Pues el dueño del oro y la plata, vas a ser prosperado, vas a ser levantado. Tu vida nunca será igual. Tú eres un hombre de éxito. Tú eres un hijo de Dios. Tú. Nuestros servicios tienen que volverse más Él. Yo no recibo gloria, la recibe Él. Yo no recibo alabanza, la recibe Él. Él, como dice Romanos 11 al final: oh profundidad de las riquezas y de la gloria de Dios. Cómo Dios diseñó este plan de salvación. Por eso Pablo no encuentra palabra y dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Hermano mío, no recibas gloria. Yo tengo que batallar contra el sentimiento aquí en esta plataforma. Qué bien lo estás haciendo. Wow, esto se está cayendo contigo. No soy yo. Si yo no permanezco con Él, nada puedo hacer. La gloria es de Él. No soy yo. Yo probablemente le falla a cualquiera en mi propia carne. Si permanecéis en mí, verso 7, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hermano, ¿por qué el Señor está diciendo pedid lo que queréis? ¿Qué sucede cuando permanecemos en el Señor? Y el Señor está introduciendo algo nuevo. No solo que permaneces en mí, sino que en mis palabras. Jesús dice: el que me ama guardará mis mandamientos. Hermano mío, el lenguaje del amor del Señor es la obediencia. No existen cristianos rebeldes. Yo no sirvo primariamente a los pastores de mi iglesia. Yo sirvo a Cristo, y por amor a Cristo y por obediencia a Cristo honro, amo y obedezco a mis pastores. Porque no hay autoridad puesta sobre mí que no haya sido puesta por Dios. Por tanto, el que se opone a esa autoridad se está oponiendo a Dios mismo. No hay cristianos rebeldes. No puede haber cristianos rebeldes. Hermano mío, esto es una radiografía. Es como si el Señor estuviera: Carlos, ¿cómo está tu corazón? Estamos hablando delante del Dios que todo lo ve. Pero cuando nosotros permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, Piper de nuevo dice que es intercambiable el permanecer con Jesús con el permanecer en su palabra. Porque cuando permanecemos en Él, su palabra prevalece. Cuando permanecemos en Él, sus enseñanzas prevalecen. Cuando permanecemos en Él, sus promesas prevalecen. Cuando permanecemos en Él, sus ordenanzas prevalecen. Es lo mismo. Y la pregunta que yo te hago a ti, mi hermano: ¿qué persona que permanece en Cristo y permanece en su palabra va a pedir algo que no sea lo que Él quiere? ¿Por qué Santiago nos dice en su carta: ustedes piden, pero piden mal, porque piden para sus propios deleites? Señor, este es el año, ya me subieron el salario. Me toca la casa, Señor. Me toca la casa, este es el año. Viene la promoción. Este es mi año, este año me caso. Llevo 80 años soltero, pero este año me caso. Ahora sí me tocó. Hermano, Dios tiene misericordia y responde a nuestras oraciones.
Pero dice en el libro de los Romanos también que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque el que conoce las intenciones del corazón de Dios intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Pero si hay alguien, si hay un creyente que permanece en el Señor y permanece en su palabra, palabra que es la voluntad del Señor, cuando Él pida, lo que va a decir es: Señor, que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Señor, establece tu reino en esta nación. Señor, salva a la nación. Señor, salva a las personas que me rodean. Señor, sana a mi vecino. Sana, sana, liberta, porque yo voy detrás de ti. Yo voy detrás de tu corazón. Yo pido lo que es tu voluntad y tú me darás las añadiduras. Hermano mío, un hombre de Dios del pasado llamado John Knox, oye la oración que este hombre hizo. Le dijo a Dios: dame Escocia o me muero. Wow, qué oración tan grande. ¿Y sabes qué? Fue el hombre que vio el avivamiento más grande en esa nación. ¿Qué sería de la iglesia si empezáramos a orar? Empezáramos a buscar al Señor, pero en permanencia con Él y en permanencia con su palabra. Y empezáramos a pedir lo que está en el corazón del Padre. Empezáramos a pedir lo que está en el corazón del Espíritu. Empezáramos a pedir lo que está en el corazón del Hijo. Y a pedir, a pedir, a pedir. Y dice las Escrituras que si nosotros permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, pidan lo que quieran. Atrévete a decirle al Señor: permanece en Él y permanece en su palabra. Y tómate el reto de decir: Señor, regálame Kendall completo, regálame Homestead, regálame la ciudad de Miami, regálame, como decía Elijah una vez, Señor, dame la oportunidad de cerrar el Kaseya Center para hacer un Dunami donde vengan jóvenes que te reciban, que sean sanados. Creemos en un Dios grande y le pedimos cosas pequeñas porque no entendemos el corazón del Padre, que no permanecemos con Él como debiéramos. Hermanos, perdónenme por... Yo mismo me quedo sin aire aquí, pero es que necesitamos entender esto. Y miren el corazón de este pasaje. Definitivamente permanecer y dar fruto. Permanecer y dar fruto es algo esencial. Pero miren el corazón del Hijo de Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis, hay otras versiones que dicen, y prueben que son mis discípulos. Mis hermanos, no perdamos de vista nunca: nosotros no vivimos para nosotros mismos, o no estamos supuestos a vivir para nosotros mismos. Pablo dice: si comen o beben o cualquier cosa que hagan, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando entendemos que nosotros somos representantes de Cristo, cuando entendemos que nosotros somos embajadores de Cristo, cuando entendemos que hemos sido revestidos de Cristo, entonces comprendemos el corazón del Hijo de Dios. Todo lo que enseñó, todo lo que habló, todo lo que hizo, siempre fue para la gloria de su Padre. ¿Cuánto anhelamos la gloria de Dios? Verdaderamente, no me respondas, pero ahí, cuánto yo anhelo la gloria de Dios. En todo lo que hago. Y evidentemente cuando el Señor produce fruto a través de su Hijo, y ese fruto es la vida de Él en nosotros, el Señor recibe gloria. Y lo otro que sucede es que nosotros probamos que somos discípulos de Jesús. No te quedes con la palabra cristiano. Pablo dejó eso, el Espíritu Santo permitió que Pablo lo dejara ahí para que entendiéramos que en Antioquía una vez se nos vinculó, y eso significa seguidores de Cristo. Pero abraza el discipulado, abrázalo.
Yo soy discípulo de Cristo. Yo soy discípulo de Cristo. Y la manera de probarlo es mostrar la vida de Cristo en mí. ¿Sabe que pasa algo común en el mundo? Y es que hay bastantes cristianos de la secreta. A veces me ha pasado que este estaba tapado ahí, míralo. Yo me propuse algo hace mucho tiempo. Yo llego y la primera presentación es cristiano. Mi nombre es fulano de tal. Y todavía me falta. Pero la carta de presentación de nosotros no puede ser licenciado fulano de tal, ingeniero fulano de tal, fulano de tal, discípulo del Señor. ¿Y sabe lo que me ha pasado después de eso? Que muchas de las gracias que hacen, muchas de las cosas que hablan y dicen, las evitan delante de mí porque dicen, él no entra en eso, él es una gente seria, él es diferente, él es creyente. Para mí, eso es un gozo. Hermanos míos, como conclusiones, y ya ni sé cuánto me llevo parado aquí. Dios quiere que llevemos mucho fruto y que ese fruto permanezca. Por eso nos mantiene conectados a la vid, que es Jesús, y trabaja en nuestras vidas. Hermano, deja que Dios te pode. Yo sé que duele. Nelsa, ¿te acuerdas? ¿Cuántas veces te dije, me estás reventando, me estás dando palo por donde quieras? Esa es una mujer que caminó conmigo un proceso muy difícil en mi vida. Y ella sabe. Pero parte de lo que soy hoy fue lo que Dios hizo cuando empezó la poda conmigo. Yo pasé de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. De ser un hipócrita. Ahora no soy perfecto todavía, pero soy sincero con Él. Aprendí a abrir mi corazón y a decirle, necesito que metas la mano aquí. Muchas veces le decimos al Señor, entra, pero quédate en la sala, que es lo que limpié, lo que preparé para ti. Déjalo que se meta en el closet. Déjalo que se meta en tu cuarto. Déjalo, porque lo único que Él va a hacer es traer orden a tu vida, y tu vida nunca será igual. Él quiere que tú lleves el fruto. Segundo, permanecer en Jesús es el todo de un creyente que sabe que su vida y su propósito dependen de ello. Wow. Si entendiéramos, mis hermanos, que nuestra vida y nuestro propósito dependen de estar conectados a Jesús y permanecer con Él, tal vez trataríamos mejor nuestra vida devocional, nuestra vida espiritual. Hoy escuché a alguien decir que la Biblia se debe leer así. Lee la Biblia como si tu vida dependiera de ello, porque es así. Wow. Tercero, la gloria de Dios es el fin de todas las cosas. En el proceso de permanecer y dar fruto. Hermano, el Señor nos ordena, no nos pide de favor, nos ordena. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Porque sin mí nada podéis hacer, pero conmigo lo pueden hacer todo. Hubo una fórmula que una vez escuché a alguien decir y me impresionó tanto que me he quedado con ella, me la aprendí de memoria, que dice: Cristo, déjame recordarla para no decirle una cosa, todo sin Cristo es igual a nada. Nada sin Cristo es igual a todo. Y por eso Pablo lo entendemos cuando analizamos esto, cuando dice: crucificado estoy juntamente con Cristo, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Ya yo me morí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, la vivo permaneciendo en Él. Ahora la vida que vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y entregó su vida por mí. Te voy a confesar 2 secretos. Termino. Primero, yo traje este iPad y está dividido. Y tuve un dilema muy grande entre venir con la palabra escrita y venir con el iPad y mis notas. Escribí mucho. Aquí hay mucha tela por donde cortar. Y estaba la palabra sola, la palabra con las notas. Primera confesión: todo lo que te he hablado es de la palabra. Mis notas te la acabo de decir ahora en esas 3 cositas. Porque Dios hace lo que quiere. Y es mejor que sea así. Segundo, toda persona que recibe una palabra del Señor siempre pregunta ¿por qué? ¿Por qué esta palabra, Señor? Y tengo claridad en mi corazón. El Señor mostrando ¿por qué la palabra de permanecer? Hijo, porque hay muchos que no están permaneciendo en mí. Porque hay muchos que aparentan, pero la realidad no. Pero tengo una buena noticia. Si hay alguien en ese caso, la Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Escucha la voz del pastor llamando. Cristo dice: yo conozco a mis ovejas y las llamo por su nombre. Mis ovejas escuchan mi voz y obedecen. Yo sé que aquí hay una oveja del Señor escuchando su voz, menos una. Pero si no es el caso tuyo y has permanecido, estás perseverando y a lo mejor estás cansado del... Hermano, cobra ánimo, levanta tu cabeza y mira al Señor. Mira al Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mira al Señor, sigue adelante. ¿Sabes por qué? Porque Él conoce a los que son suyos y Él recompensa a aquellos que le sirven. Él es buena paga. Sigue adelante. Y yo quiero dejarte esta bendición. Y es la palabra que le pido al Señor que ponga en sus corazones. Y que con esta palabra los bendiga y cerremos este tiempo. Primera de Pedro 5, 10 al 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él y solo a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Recíbelo para ti, mi hermano. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca.
Más el Dios, más el Dios de toda gracia.